Hola amigo, se viene Daredevil Born Again. Será la joyita que nos merecemos o la decepción que todos tememos. Así que hoy te traigo 3 cosas que quiero ver sí o sí en esta serie. Y a lo mejor tú también. Así que agarra tus gafas rojas, tu bastón, porque esto se va a poner bastante interesante. Número 1. Un Daredevil más oscuro, por favor. Porque recuerdas la serie de Netflix, ese Daredevil oscuro, brutal y lleno de traumas. Pues si Marvel decide darnos un Matt Murdock un tanto feliz, contando chistes y cantando Kumbaya, pues voy a necesitar terapia, o al menos un buen abogado. Porque siendo sincero amigo, Daredevil funciona mejor cuando está metido hasta el cuello de problemas morales y callejones oscuros. Dado que realmente para mí la esencia del personaje es ese tipo que se levanta de tras golpe, incluso cuando el mundo le lanza ladrillos. Y sí, a veces es literalmente en alguno de los casos. Porque amigos, si recordamos los cómics de Frank Miller y precisamente la saga de Born Again, precisamente Matt Murdock pierde todo: su trabajo, su casa y hasta su cordura. Es decir, amigo, una especie de infierno emocional y a la vez espectacular por ver. Así que Marvel, UCM y Kevin Feige, dale el peso dramático que se merece este personaje. Así como también una historia de redención, de supervivencia y que también nos tenga al borde del asiento. Y con esto pasamos al número 2. Villanos que den miedo, pero de verdad. Porque ¿qué hace grande a este héroe? Precisamente villanos a la altura. Y si Marvel cree que nos vamos a conformar con villanos y criminales de poca categoría, pues más vale que reconsidere sus decisiones. Pero claro amigo, aquí me refiero principalmente a 2 villanos que sí, son los que yo quiero ver. Precisamente el rey del crimen, el Kingpin, Wilson Fisk, de nuevo interpretado por ese gran actor Vincent D'Onofrio que ya vimos en la serie de Netflix, así como también en su regreso más o menos triunfal en Hawkeye y también un poquito en Echo, donde dejó muy en claro que por lo menos sigue siendo un peso pesado y nunca mejor dicho. Pero aquí en esta serie simplemente quiero de este Kingpin más violencia, más manipulación y sobre todo más terror, pero psicológico, como pasaba principalmente en la serie de Netflix. Y el otro villano que también es el que más espero, pero también es el que más me preocupa, sería Bullseye. Sí, todos recuerdan ese villano que se robó el show de la 3ª temporada de Netflix de Daredevil, porque realmente, siendo sincero amigo, Bullseye en los cómics es un personaje bastante despiadado y sobre todo muy manchado con Daredevil, dado que como sabemos puede usar cualquier cosa como un arma, desde tarjetas de crédito hasta un maní. Sí, un maní. Y lo que quiero en esta serie es que este villano se desviva a 2 o 3 personajes queridos de Matt Murdock en esta serie. Por favor. Aunque a lo mejor eso suena medio feo, pero es la verdad. Y con esto pasamos al número 3. Una historia épica y no una comedia barata. Porque Marvel, sí, siendo sinceros, por favor no arruines el tono. Porque aquí no queremos chistes forzados cada 2 minutos. Esto es Daredevil, un especial de comedia dominguero stand-up. Dado que el tono amigo es clave en Daredevil, sí puede haber algo de humor, no digo que no, pero realmente su historia debe ser tensa, emocional y sobre todo cruda. Porque el Daredevil que quiero ver es una mezcla de traición, de redención y de momentos que te dejen sin aliento. Precisamente como fue la saga de los cómics de Born Again. ¿O qué piensas tú, amigo? Bye.